Ahí. Vamos entonces con el caso número 7, de participación permanente. Dice, registrar los hechos de la empresa Penélope hasta el 31/12 del 2020, determinar el BPP. La sociedad adquiere en 66.000 pesos el 60% del paquete accionario de la empresa Playa, cuyo patrimonio neto a esta fecha se compone de acciones en circulación, 55.000, reserva legal 2.000, reserva estatutaria 2.000, resultados no asignados 51.000. Total es 110.000. ¿Cuánto es lo que tiene entonces la empresa? ¿Cuánto compró? Compró el 60%. El 60% de 110.000 es 66.000, o sea que pagó el valor que tienen las acciones. Acciones de sociedades controladas, entonces, y caja por 66.000. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, vamos ahora con, durante el ejercicio 2020, ambas sociedades cierran el ejercicio del 31/12. La Asamblea de Accionistas, celebrada el 30/4, aprobó un nuevo aporte de capital en proporción a la participación de los accionistas, por un total nominal de 6.000 pesos, integrando en efectivo 12.000. La empresa Penélope, sociedad anónima, aportó 7.200. ¿Por qué? Porque ahí hay 6.000 e integran 12, porque hay un valor de prima de emisión de 6.000. Por eso el aporte es de 12.000 en total. Pero está separado lo que es acción en circulación de lo que es prima de emisión. Bien, ese aporte de capital, el 12.000 pesos, el 60% de 12.000 es 7.200. Es lo que va a aumentar, porque al haber habido un aporte de capital, aumenta el patrimonio neto de la empresa Playa. Entonces ahora va a aumentar la participación que tiene Penélope en esa empresa. El 60% es lo que corresponde a el aumento. 60% de 12.000 es 7.200. Entonces, acciones de sociedades controladas aumenta por 7.200, pero como contrapartida, ¿qué voy a tener? La forma de lo que yo pago, porque ese aumento se debió a un aporte de capital donde la empresa que tiene el 60% tuvo que pagar, tuvo que pagar el valor de esas acciones. Por eso es que tenemos caja por 7.200. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, vamos entonces a ver ahora el patrimonio neto al cierre. Me da el patrimonio neto al cierre de Playa, que tiene acciones en circulación por 61.000, dice 610 acciones. Fíjense que se había emitido acciones nuevas, porque si nosotros miramos, el capital eran 550 y ahora tenemos 610, o sea que se aumentaron la cantidad de acciones emitidas por 60 acciones, porque si yo tengo como valor nominal 6.000 pesos y el valor de cada acción, el valor nominal es 100, quiere decir que yo emití 60 acciones. Por eso las acciones pasaron de ser de 550 a 610, a 100 pesos 61.000. Prima de emisión 6.000, ahí aparece la prima de emisión, ¿sí? Y después tenemos, reserva legal, reserva estatutaria, el resultado del ejercicio anterior, 51.000, se mantuvo porque no se distribuyó, y el resultado del ejercicio 64. ¿Qué dato de ese patrimonio neto a mí me interesa ahora? El resultado del ejercicio, porque el resto ya estuvo tratado. El resultado del ejercicio no, que es de 64.000 de ganancia. Por lo tanto, al aumentar el patrimonio neto y ahora ser 186.000, yo esos 64.000 de ganancia que tuvo la empresa Playa, le corresponde a la empresa Penélope el 60%. Entonces, el 60% de 64.000 es 38.400. Y eso es lo que va a aumentar acciones de sociedades controladas. Y la contrapartida, como el patrimonio neto aumentó porque la empresa ganó, la contrapartida es resultado por valuar al BPP por 38.400. Obviamente que si yo hago el mayor de acciones de sociedades controladas, voy a pasar
los 66.000, que fue cuando yo compré, los 7.200 que aumentó, y los 38.400 que aumentaron. Hacen un total de acciones de sociedades controladas de 111.600. Eso tiene que ser el 60% del patrimonio neto de Playa. Nosotros el patrimonio neto de Playa lo tenemos, 186.000. Si calculamos el 60% de 186.000, nos da 111.600, que es lo que quedaría expuesto en el rubro participación permanente en la cuenta acciones de sociedades controladas. Porque acá no hubo valor llave, por lo tanto tampoco hubo depreciación acumulada de valor llave. Solamente en el rubro participaciones permanentes voy a tener la cuenta acciones de sociedades controladas. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Si no dicen nada, se supone que se entendió. Vamos con el caso 8. Bien, vamos con el caso 8. El caso 8 me dice que tengo que registrar todas las operaciones en base al método valor patrimonial proporcional, sabiendo que balance cierre con el ejercicio del 31/12 del 2020, amortizar valor llave si correspondiera. Dice, la empresa Balance adquiere el 55% del paquete accionario de quiebra abonando 120.000 pesos. Me dan el patrimonio neto de quiebra. ¿Sí? El patrimonio neto de quiebra, el 31/12 de 2019, es de 200.000. Está formado por las acciones en circulación de 110.000, más reserva legal 11.000, más resultados no asignados 79.000. Entonces, ¿qué hacemos? Al patrimonio neto, a los 200.000, le calculo el 55%, que es lo que compró. El 55% de 200.000 es 110.000 pesos. Ese sería el valor de acciones de sociedades controladas. Pero ¿qué pasó? La empresa pagó 120.000. O sea que estuvo pagando 10.000 pesos más. Eso es el valor llave. Entonces, valor llave, 10.000, valor total que se paga, 120.000 pesos. ¿Quedó claro este asiento? Sí, quedó claro. Bien. Luego me dice que con fecha 20 del 2, la Asamblea de Accionistas aprueba la siguiente distribución de utilidades. Reserva legal, reserva facultativa, dividendos en acciones, dividendos en efectivos y honorarios a directores y síndicos. Yo tengo que ver de esta distribución de utilidades cuáles son aquellas que generan variaciones cuantitativas en el patrimonio neto y que me van a generar variación en el valor de la participación permanente. ¿La reserva legal y la reserva facultativa generan variaciones en el patrimonio neto? No. No. ¿Los dividendos en acciones generan variaciones en el patrimonio neto? No. Un poco. ¿Los dividendos en efectivo generan variaciones en el patrimonio neto? Sí. Sí. Entonces, los 25.000 pesos es lo que distribuye de dividendos la sociedad. O sea, quiebra. Pero, ¿cuánto le va a corresponder a balance? El 55%, que es lo que ella tiene. Entonces, calculamos el 55% de 25.000 y eso es los dividendos a cobrar en efectivo que va a tener la empresa Balance. O sea, 25.000 por 55% da 13.750. Va a disminuir acciones de sociedades controladas, pero la contrapartida va a ser el dividendo a cobrar en efectivo, porque yo tengo el derecho a cobrar ese dividendo como socio de la sociedad. El otro concepto dice honorarios a directores y síndicos. ¿Va a generar variación cuantitativa en el patrimonio neto? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a tomar el 55% de lo que se distribuye como honorarios o retribuciones a directores y síndicos. El 55% de 12.000 es 6.600.
Entonces, ahí como los honorarios a directores y síndicos son para esas personas puntuales, por lo tanto, eso genera la disminución del patrimonio neto y genera que tenga una pérdida de valor en acciones de sociedades controladas. Por eso es que la cuenta que utilizo es resultado por valuar al BPP, por entonces los 6.600. En total, ¿cuánto disminuye acciones de sociedades controladas? 13.750 más 6.600, 20.350. De las cuales el dividendo sí lo voy a cobrar, pero el resto obviamente que no. Me dice, el 10 de marzo, balance recibe en efectivo correspondiente a los dividendos comprometidos y las acciones que representan un valor de 20.000. Obviamente que cuando reciba las acciones no me genera ninguna variación, porque fíjense que cuando lo hace la empresa emisora, en este caso la empresa Quiebra, ¿qué va a decir cuando emite las acciones? Dividendos en acciones, acciones en circulación. Es un cambio de una cuenta de patrimonio neto por otra. Entonces, a mí no me va a generar ninguna variación en las acciones de sociedades controladas, porque el patrimonio neto de la emisora no se modificó. Y sí voy a tener entonces que registrar el cobro de los dividendos en efectivo. Entonces, estos dividendos que yo tenía para cobrar de 13.750, los voy a cobrar, caja, dividendos a cobrar en efectivo, por 13.750. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, y luego me dice que el estado de resultados de quiebra arroja al cierre del ejercicio 31/12 del 2020 un resultado positivo de 40.000. O sea que la empresa ganó 40.000 pesos. ¿Cuánto le va a corresponder a balance? El 55% de esa ganancia, que ha generado el aumento del patrimonio neto, por lo tanto aumentó acciones de sociedades controladas. Entonces calculamos de 40.000 el 55%, y eso da 22.000 pesos. Entonces aumenta acciones de sociedades controladas por 22, y la contrapartida va a ser una cuenta de resultado. ¿Por qué? Porque yo, al aumentar el patrimonio neto de la empresa emisora porque ganó, esa ganancia la voy a tener yo como tenedora de las acciones. Por lo tanto, va a ir como resultado, por valor al BPP, 22.000 pesos. Y como nosotros teníamos en el primer asiento un valor llave, me dice que lo tengo que amortizar en 5 años. Por lo tanto, 10.000 dividido 5, voy a depreciar 2.000 por año. Depreciación valor llave, depreciación acumulada de valor llave. Si yo mayorizo esto, para saber cuál es el valor de acciones de sociedades controladas a la fecha de cierre, yo tengo, por un lado, 110.000 pesos. Luego tengo la disminución de 20.350, tengo el aumento de 22.000. Ahí tenemos en el mayor que tenemos en el debe 132.000, en el haber 20.350. Me da un valor al cierre de acciones de sociedades controladas por 111.650. Y ese valor tiene que representar el 55% del patrimonio neto de quiebra. Fíjense, yo tenía al inicio el patrimonio neto de quiebra, o sea, el cierre anterior al inicio, es 200.000. Con las variaciones que tuvo en la distribución de utilidades, tengo que ver cuánto va a quedar. La reserva legal, la reserva facultativa y los dividendos en acciones no me lo van a modificar porque cambia una cuenta de patrimonio neto por otra. Sí me va a modificar los dividendos en efectivo, que lo voy a tener que restar los 25.000. Sí me va a modificar los honorarios a directores y síndicos, que tengo que restar por 12.000. O sea que yo resto 25 más los 12, resto en total 37.000 que tenemos aquí. Y luego le voy a sumar el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es 40.000. Yo acá lo que estoy haciendo es reconstituyendo
el patrimonio neto de quiebra a la fecha de cierre del ejercicio 2020. Entonces, la suma y la resta, o sea, 200.000 menos 37.000 más 40.000, me da 203. Ese sería el valor del patrimonio neto. Si yo tengo el 55% de ese valor, calculamos el 55% de 203.000 y nos da 111.650. Coincide con lo que a mí me dio en el mayor de acciones de sociedades controladas. ¿Cómo lo voy a exponer? En participación permanente voy a exponer acciones de sociedades controladas por el valor que quedó a la fecha de cierre, voy a poner el valor llave de 10.000 pesos y la depreciación acumulada de valor llave de 2.000. Quiere decir que la participación permanente, el rubro participación permanente, queda evaluado a la fecha de cierre por 119.650. ¿Sí? Son todas las cuentas que forman parte del rubro participación permanente. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí, quedó Sí, claro. sí. Lo que está anotado acá es la comprobación. O sea, es para ver por qué estos 111.650, de dónde salen, que coincide con lo que me da la participación en el patrimonio neto. O sea, no es que nosotros lo tenemos que hacer, lo hacemos para comprobar y verificar que de dónde surge ese valor, ¿sí? Que no es solo el valor que surge del mayor, sino que ese valor tiene que corroborarse a la fecha de cierre, determinando el porcentaje de participación sobre el patrimonio neto de la emisora. ¿Estamos? Bien. Vamos al caso 9, de valor patrimonial proporcional. Me dice, Mecánica Sociedad Anónima posee el 70% del paquete accionario de la firma Gallo, lo que le otorga el 70% de los votos en las asambleas de accionistas, teniendo evaluada la citada inversión según método BPP en 77.000 pesos. O sea, el valor de acciones de sociedades controladas es 77.000, que corresponde al 70% del patrimonio neto de Gallo. Durante el ejercicio 2020 ocurrieron los siguientes hechos económicos. En el mes de marzo, Gallo se reunió en asamblea y decidió la siguiente distribución en moneda de esa fecha. Dividendos en efectivo, 2.000. Fíjense, acá tengo coeficientes correctores, ¿sí? Bien. Pero ese dividendo en efectivo, pues tengo dividendos en acciones por 1.000, reservas por 2.000. Y luego me dice, se decidió además desafectar una reserva facultativa por 5.000. En realidad, en este punto A, ¿qué operaciones me pueden generar a mí una variación cuantitativa del patrimonio neto? Los dividendos Dividendos en en efectivo. efectivo. Bien, dividendos en efectivo, solamente, porque los otros son cuentas de patrimonio neto. Entonces, dividendos en efectivo, que es 2.000, ¿cuánto le va a corresponder a la empresa? Y le corresponde el 70%. O sea que le va a corresponder 1.400. Como es dividendos, va a tener por un lado el derecho de cobro, dividendos a cobrar en efectivo, y por otro lado, al disminuir el patrimonio neto de la empresa emisora, tenemos que disminuye el valor de la participación que tiene el inversor. O sea que acciones sociedades controladas disminuye por 1.400. Bien. Luego me dice que en el mes de junio se hicieron efectivos los pagos de los dividendos. O sea, que este derecho de cobro que yo tenía de 1.400, de dividendos a cobrar en efectivo, se cobran. Caja, dividendos a cobrar en efectivo por 1.400. Bien. Luego me dice que en el mes de diciembre, Mecánica vendió en 8.000 pesos el 10% del paquete accionario de Gallo. A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál era el patrimonio neto de Gallo, porque no lo teníamos como dato como en las otras empresas. Pero nosotros sabíamos que el 70% de ese patrimonio
¿cuánto es lo que representaba? ¿Cuál era el valor del 70% de ese patrimonio neto? 77.000 pesos. Perfecto, 77.000 pesos. Por lo tanto, si yo tengo que el 70% es 77.000, el 100% puedo sacar reglita de 3. El 100% me daría 110.000 pesos. Porque si yo calculo 70% del 110, me da 77.000, que es la participación que yo tengo. ¿Sí? Hacemos una reglita de 3. Si el 70% es 77.000, el 100% X, 100 por 77.000, dividido el 70 me da 110.000 pesos. 110.000 pesos es el valor del patrimonio neto al inicio. Pero nosotros, cuando hicimos este primer asiento del cobro de dividendos, ¿qué había pasado? La sociedad había distribuido dividendos en efectivo por 2.000. Quiere decir entonces que el patrimonio neto a ese momento ya no es más 110.000. Es 110.000 menos los 2.000 de dividendos en efectivo. Porque yo he hecho un asiento que era resultados no asignados a dividendos en efectivo a pagar o dividendos a pagar en efectivo. Entonces, en ese caso, yo le resto los 2.000 pesos para ver cuánto quedaría el monto del patrimonio neto antes de la venta. Por eso tenemos que 110.000 menos 2.000, 108.000. Ese es el valor del patrimonio neto. ¿Cuánto se vendió? Se vendió el 10% de ese paquete. Por lo tanto, el 10% de 108.000 es 10.800 pesos. ¿Y en cuánto se vendió? Se vendió en 8.000 pesos. Por lo tanto, yo, caja, voy a recibir lo que cobro. 8.000. Obviamente que al vender parte del patrimonio neto de la empresa emisora, va a afectar las acciones de la empresa inversora. Disminuyen por 10.800 pesos. ¿Y cuánto es el resultado? Y el resultado de la venta fue negativo porque yo cobré 8.000, lo que costaba 10.800. Entonces tengo un resultado de venta de acciones negativo de 2.800 pesos. Ese entonces sería el asiento para reflejar la venta de parte del paquete accionario. ¿Quedó claro? Sí. Luego me dice que el resultado del ejercicio expresado en moneda homogénea fue negativo de 18.000. Acá la empresa perdió 18.000 pesos. Quiere decir que el patrimonio neto disminuyó en 18.000 pesos. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuánto es lo que participa la empresa? Posee mecánica el 70%. Por lo tanto, va a hacerse cargo del 70% de la pérdida de 18.000. Es lo que disminuye sus acciones de sociedades controladas. Entonces, de 18.000, el 60% es 10.800 pesos. Como el resultado fue negativo, ¿qué tenemos? Resultado por evaluar al BPP, debe, cuenta resultado negativo, y acciones, sociedades controladas, que disminuye por 10.800 pesos. ¿Quedó claro? Profe, ¿no sería por 12.600? ¿Por qué 12.600? ¿De dónde sacaba los 12.600? Ah, porque lo hice Claro, por el yo tuve la misma 70%. ¿Por qué qué? Lo hice por el 70% en vez de por el 60%. Claro, por el 60%. Ah, quizás yo dije sin querer el 70%, ¿eh? El 60%, porque ya el 10% se había vendido. Entonces quedó el 60%. Claro, claro, sí. El 18.000 por el 60% es 10.800. ¿Sí? Quedó el 60%. Quizás yo sin querer dije 70%, por ahí los confundí por eso. No, nosotros teníamos el 70%, pero se vendió el 10%, quedó entonces el 60% del paquete accionario. Por eso da 10.800 pesos. ¿Quedó claro ahí?
Sí, sí. Bien. Y luego lo que hay que hacer es reexpresar, porque tenemos los coeficientes correctores. Entonces tenemos que ver el movimiento que tuvo la cuenta acciones sociedades controladas para ir reexpresándola. Partimos del valor que tenía la cuenta. Bueno, obviamente que acá lo que se hizo fue restar. O sea, porque nosotros ¿cuánto teníamos de acciones de sociedades controladas? Teníamos 77.000 pesos, ¿sí? Pero le restamos la disminución acá de 1.400 y de 10.800 de la venta. O sea que ahí tenemos 12.200 que se restó. Por eso queda 66, no, perdón, ¿qué me faltó? ¿Algo me faltó? Quedó, está bien. Acá, nada, porque acá estuvo la situación. 77.000 menos 10.800 es lo que, menos 1.400, 64.800. ¿Y por qué acá lo pusimos acá separado? Esto eran 1.400 de los dividendos en efectivo, y estos 10.800. No, así. Es así. 77.000 menos 10.800, esto es para otra cosa. Estos 70.000 menos 10.800 es lo que estaba desde la fecha de cierre anterior. Por eso el coeficiente es 1,02. 77.000 menos 10.800 es los 66.200, que sería las acciones que yo tenía de 77.000, si yo lo quiero hacer separado, digo 77.000 por 1,02, menos los 10.800 por 1,02, porque esto fue calculado en base al patrimonio neto inicial. Pero los dividendos en efectivo, acuérdense que lo hacemos desde la fecha de la distribución del dividendo. Y la fecha de distribución del dividendo se hizo en el mes de marzo. Por eso el coeficiente corrector es 1,01. Es decir que estos 1.400 que restan se van a reexpresar por el coeficiente de marzo. Acá para no confundir, vamos a borrar este. Acá, borramos acá, para no confundir porque si no queda, ahí está. Y esto acá es 66.200. Ahí estamos. Ahí está. ¿Está claro esto? Una cosa es el que viene del cierre anterior, que es 1,02, y otra el dividendo en efectivo, que lo hacemos desde el momento de la asamblea, que fue en el mes de marzo, por eso lo expresamos por 1,01. Y el otro es el aumento que tuvo, perdón, el aumento no, la disminución que tuvo acciones sociedades controladas como consecuencia del resultado del ejercicio. Y como el resultado del ejercicio es el resultado a la fecha de cierre, por eso el coeficiente corrector es 1. 10.800 que resta por 1, porque como ahí fue negativo, disminuyó mi participación, es menos 10.800. Quiere decir entonces que los 66.200 llevados a moneda de cierre es 67.524. Los 1.400 llevados a moneda de cierre es 1.414 que van a restar, y los 10.800 por 1, porque ya estaban en moneda de cierre, van a restar por 10.800. Nos queda un valor reexpresado de acciones de sociedades controladas por 55.310. Teníamos 54 antes y ahora pasamos a tener 55.310, aumentó 1.310. ¿Qué son esos 1.310? El rey de la reexpresión. Acciones, sociedades controladas, 1.310, rey, 1.310. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó eso? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Bueno, acá estaría la exposición de participación permanente de sociedades controladas 55.3. Vamos entonces ahora al caso 10, que tiene más cositas. Dice, registrar las operaciones del ejercicio finalizado el 31/12 del 2020, los ajustes necesarios para evaluar las inversiones permanentes a esa fecha. Los resultados correspondientes a la empresa Pimiento utilizando el método BPP, considerando que el mayor valor abonado por la inversión se debe a la existencia de un valor llave. Acá dice que la sociedad Pimiento se dedica a la comercialización de conservas durante el ejercicio 2020, tuvo posibilidades que su producto ingrese a nuevos mercados.
adquirió la empresa dietética, que ya estaba funcionando en la región, y el 30/9 del 2020 adquirió 1.500 acciones ordinarias en 250.000 pesos. La situación patrimonial de dietética es la siguiente. Tenemos, bueno, activo, el pasivo y el patrimonio neto. Activo va a ser igual al patrimonio neto porque el pasivo es cero. ¿Cómo se formaron esos 339.000 pesos de patrimonio neto? Por acciones en circulación, 250.000 pesos, por ajuste de capital, 52.000, por reservas, 12.000, por resultados acumulados, 25.000. Luego me dice que al analizar el patrimonio de dietética y realizar la evaluación de la inversión al momento de la compra, yo tengo que determinar cuánto es lo que compré, porque acá no me da un porcentaje, me da la cantidad de acciones, ¿sí?, que yo compré. Me dice, se detecta lo siguiente. Dietética evalúa las existencias finales de bienes de cambio a costo reexpresado, mientras que Pimiento lo hace a costo de reposición. Ello ocasionó la modificación de los valores de las existencias finales de bienes de cambio de dietética en 8.000. Algo que yo no informé en esto cuando dije la teoría, porque nosotros vamos a ver estados consolidados el año que viene, estados contables. Pero esta empresa, cuando yo compro un porcentaje importante de acciones de otra empresa, y estoy ejerciendo control y tomando decisiones en la otra empresa, si bien cada empresa va a presentar sus estados contables individuales, y la empresa controlante va a reflejar la inversión que hizo en su rubro participación permanente y el resultado que obtuvo por esa inversión, el resultado por valorar al PPP, cuando se presente el grupo económico como tal, se tendría que hacer una consolidación de estados contables. Para hacer esa consolidación de estados contables, los estados contables tanto de la empresa controlante como de la empresa controlada tienen que estar en la misma unidad de medida, en los mismos criterios de evaluación y las mismas normas utilizadas de exposición de la información contable y la misma duración del ejercicio económico. ¿Esto qué quiere decir? Que deben cerrar en las mismas fechas, y si no cierran las mismas fechas, la controlada debe cerrar como máximo 3 meses antes de la controlante, porque si no, se requiere hacer estados contables especiales para hacer esa consolidación. Ustedes tengan idea que esto continúa, no termina acá, si nosotros lo que estamos viendo acá en inversión, lo estamos viendo como una empresa individual que compró un paquete importante accionario de otra empresa. Pero cuando tiene que determinar realmente cuál es el valor de su participación, para que sea coherente, tanto una empresa como la otra tendrían que tener el mismo método de evaluación. O sea, si uno evalúa costo reexpresado, el otro evalúa costo reexpresado. Si evalúan a valor corriente, los dos tienen que evaluar a valor corriente, porque si no estamos tomando el valor de participación de una acción que no va a coincidir, porque ese no va a ser el valor corriente de la acción, porque el patrimonio neto no está evaluado todos los rubros que forman parte de sus activos al valor corriente. Entonces no estaría correctamente evaluado el patrimonio. Por eso acá me dice que antes de determinar el valor, veamos y analicemos el patrimonio neto de dietética. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que anotar? Pero nada más que para determinar yo el valor de la participación de manera correcta. Tendría que ajustar el valor de los bienes de cambio, para que los bienes de cambio queden valuados a su valor corriente. Entonces, fíjense que dice que tenía costo reexpresado, mientras que Pimiento lo hace a costo de reposición. Ello ocasionó la modificación de los valores de existencia finales de bienes de cambio en 8.000 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un ajuste. Esos 8.000, piensen que sería un resultado por tenencia, porque yo evaluaba el valor corriente. Entonces, esos 8.000 pesos lo registramos como un ajuste de bienes de cambio. Obviamente que es positivo, porque al valorar el valor corriente es mayor, es decir, que este patrimonio neto original de dietética de 339.000 se va a modificar porque ahora le vamos a incorporar ese aumento de 8.000 pesos. ¿Quedó claro?
¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe, sí. ya entendí. ¿Sí? O sea, yo les di Sí, esa sí. aclaración adicional para entender por qué se hace eso. Porque esto después continúa con la consolidación. Pero bueno, nosotros en segundo vemos nada más que la participación permanente y evaluamos la participación permanente. Pero para evaluar esa participación permanente tiene que estar correctamente evaluado el patrimonio neto de la empresa tenedora o emisora de las acciones, ¿sí? Para que la inversora pueda registrar bien su valor de acciones de sociedades controladas. Bien, luego dice, Pimiento aplica el criterio de evaluación valores corrientes para los bienes de uso, utilizando informes técnicos de los profesionales, o sea, haciendo revalúo. Mientras que Dietética evalúa sus activos fijos a sus valores residuales históricos. Luego de hacer el revalúo de los bienes de Dietética, estos deben incrementarse en 12.000 pesos. Pasa lo mismo. Dietética evaluaba los bienes de uso a costo histórico, o sea, valor de origen menos depreciación acumulada. Pero Pimiento lo hace a valores corrientes. Valor corriente de los bienes de uso es la evaluación técnica, que me da el perito. Entonces me dice que comparando, que encuentra que la evaluación técnica de los bienes de uso es 12.000 pesos más de lo que tiene. Entonces, lo mismo, hacemos el ajuste de bienes de uso por 12.000, que va a incrementar al patrimonio neto de Dietética, para así después determinar correctamente el valor patrimonial proporcional. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Luego me dice, la composición del capital de Dietética, el 39 del 2020, es la siguiente. Acciones en circulación formada por 2.500 acciones de 100 pesos cada uno. Me dice, 2.400 acciones ordinarias de un voto y 100 acciones preferidas. ¿Se acuerdan hoy cuando yo les dije cómo se calculaba el BPP? Decíamos, tomábamos el total del patrimonio neto y ¿qué le sacábamos? Lo dividíamos por las cantidades de acciones. Sí, pero previo nos teníamos que fijar si todas las acciones eran ordinarias o si había acciones preferidas, porque si no, ¿qué teníamos que hacer antes de dividirlo? Restarle las preferidas. Exacto, restarle las preferidas. Entonces acá, ¿qué me está diciendo? Que del total de acciones en circulación, que son 2.500 acciones a 100 pesos cada una, hay 2.400 que son ordinarias, pero 100 son preferidas. Entonces yo tengo que sacarle a ese patrimonio neto dentro de acciones en circulación, le tengo que sacar las acciones preferidas. O sea que le voy a sacar 100 acciones preferidas por su valor nominal, que es 100 pesos. 100 acciones preferidas por 100 me da 10.000 pesos. Eso es lo que tengo que restarle al patrimonio neto, porque no lo puedo computar para calcular el BPP. Las acciones preferidas no se van a computar. Entonces la tengo que sacar. Por eso lo estoy restando. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Luego me dice que el ajuste de capital, acuérdense que el ajuste de capital es la cuenta complementaria de acciones en circulación que acumula la reexpresión monetaria del capital a lo largo del tiempo. Entonces me dice que el ajuste de capital correspondiente a las acciones preferidas es de 13.500 pesos. Las mismas tienen una retribución fija de 3.000 pesos por año. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar todo, que dentro de los 339.000 pesos que estaba acá, el patrimonio neto, sacar todo lo que corresponde a acciones preferidas. Primero, saqué las acciones preferidas a su valor nominal. Pero después hay una cuenta complementaria a esas acciones preferidas, que es el ajuste de capital. Y el ajuste de capital de las acciones preferidas es 13.500 pesos. Entonces, tengo que sacar de ese patrimonio neto el ajuste de capital de acciones preferidas. 13.500, porque no se puede computar. Y se acuerdan que también dijimos, las acciones preferidas pueden tener privilegio en el cobro de dividendos, o sea, de tener asegurado cobrar el dividendo, obtenga o no obtenga ganancia,
o bien que en el momento de liquidación de la sociedad sean las primeras que reciben la devolución del capital. En este caso dice, tienen una retribución fija, eso quiere decir un dividendo fijo, de 3.000 pesos. Por lo tanto, ese dividendo de acción preferida también lo tengo que sacar dentro del patrimonio neto, porque me tiene que quedar solo lo de acciones ordinarias. Entonces, la retribución de acciones preferidas, o lo que es lo mismo, el dividendo que corresponde a las acciones preferidas de 3.000, lo tengo que restar. De esta manera me va a quedar ahora el patrimonio neto que puedo tomar para computar el BPP y determinar el BPP. Sería el patrimonio neto que voy a computar para calcular el BPP. Saqué todo lo que tenga que ver con acciones preferidas y actualicé aquellos activos que no fueron valuados de la misma manera que la empresa controlante. Así me queda el patrimonio neto corregido y actualizado. Al sumar y al restar, o sea, los 339.000, sumarle los dos ajustes de 8.000 y 12.000 y restarle todo lo que corresponde a acciones preferidas, los 10, los 13.500 y los 3.000, me da un total de 332.500 pesos. Ese sería el patrimonio neto sobre el cual yo voy a calcular el BPP. Obviamente acuérdense que lo voy a dividir, como ustedes bien decían, por el total de acciones, pero de acciones ordinarias. O sea que esos 332.500 los tengo que dividir por 2.400 acciones, que son las ordinarias, para que me dé el BPP. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, 32.500 dividido 2.400 me da 138,5.400, bueno, 54.166, que bueno, podemos redondear directamente en 138,54, directamente, ¿sí? ¿Qué es el BPP? Bien, ¿cuántas acciones nosotros habíamos comprado de esa sociedad? ¿Se acuerdan que decía que en algún momento había dicho acá, para ver más adelante en el enunciado, 1.500. 1.500 acciones, ¿sí? En la primera parte dice, que ya estaba funcionando en la región y el 30 del 9 del 2020 adquirió Pimiento 1.500 acciones ordinarias. Bien, adquirió 1.500 acciones. Entonces yo digo, ¿cuánto sería el valor que le corresponde a acciones de sociedades controladas? Al BPP lo multiplico por la cantidad de acciones adquiridas y me da 207.812,50. Ese sería el valor que se van a incorporar acciones de sociedades controladas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto era lo que se pagó por esas acciones? ¿Cuánto pagó Pimiento por esas acciones? 250.000. 250.000. O sea que pago un valor mayor que el valor patrimonial proporcional. Entonces, la diferencia entre los 250.000 y los 207.812,50 es el valor llave, 42.187,50. Una vez que ya tengo calculado, voy a armar el asiento. Y digo, las acciones de sociedades controladas van a incorporarse al valor del BPP, es decir, a 207.812,50. Va a aparecer el valor llave por 42.187,50 y pagamos 250.000 pesos. ¿Hasta ahí quedó? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Nosotros ahora necesitamos conocer, porque luego viene, fíjense que dice el 31.10, la Asamblea Dietética resolvió la siguiente distribución de utilidades y me da los destinos de utilidades. Nosotros tenemos que ver de esas utilidades cuáles son las que modifican cuantitativamente al patrimonio neto y determinar qué porcentaje de participación
tiene la empresa inversora. Nosotros no tenemos como en los otros casos que nos decía el porcentaje, pero sí tenemos cuántas acciones compró la empresa inversora. O sea, cuántas acciones compró Pimiento. Compró 1.500 acciones ordinarias. ¿Sobre cuánta cantidad de acciones ordinarias tenía la empresa dietética? 2.400. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dígame. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Entonces, ahí puedo sacar el porcentaje. Yo digo, 1.500, acá lo tenemos, 1.500 acciones, que es lo que yo compré, dividido 2.400 acciones, que son la totalidad de acciones ordinarias de dietética, me dice que yo compré 0,625, o sea, lo paso a porcentaje por 100 y me da que compro el 62,50% del paquete accionario de dietética. Entonces, ahí ya tengo el porcentaje de participación. Entonces, ahora determino. Dividendos en efectivo a acciones ordinarias, 5.000. Obviamente que vamos a tomar de los 5.000, ¿cuánto? El 62,50%. 5.000 por 62,50 me da un dividendo a cobrar en efectivo de 3.125 pesos. Luego me dice, dividendos en efectivo, acciones preferidas. Acá no le corresponde. Esos 3.000 pesos, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos ya descontado? Porque eso es una retribución de acciones preferidas, no tiene que ver con la participación que tiene Pimiento, porque se hace la participación sobre las acciones ordinarias. Bien, o sea que eso no se toma en cuenta. Luego tenemos los honorarios a directores y síndicos que se pagaron por 5.000 pesos. Esto va a generar una disminución del patrimonio neto de dietética. Por lo tanto, nosotros vamos a reflejar la disminución del 62,50% de 5.000, que es 3.125. Lo que va a cambiar es la cuenta. Y ahora, acá va a ser resultado por valuar al BPP, porque es lo que se le pagó a los directores y síndicos de la empresa dietética que generó que disminuyera el patrimonio neto. Por eso es que vamos a tener la cuenta de resultado por valor del BP, que va a ser un resultado negativo de 3.125. Y no tenemos otra cosa. Por lo tanto, quiere decir entonces que acciones de sociedades controladas va a disminuir por 6.250, que sería la suma de los dos conceptos que generó una disminución en la participación, porque disminuyó el patrimonio neto de la empresa dietética. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, y luego me dan a mí los datos de la situación patrimonial de dietética al 31/12 del 20. El activo, cuánto es el pasivo y cuánto es el patrimonio neto. Lo que a mí me interesa es el patrimonio neto, obviamente, que es 380.920. Miramos cuáles son los datos y tenemos que acciones en circulación es 250.000, ajuste de capital es 58.040, reservas es 14.280, resultados acumulados es 58.600, total del patrimonio neto 380.920. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que calcular cuál es el resultado del ejercicio, porque nosotros no tenemos acá como dato el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio lo tenemos adentro de los resultados acumulados. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar el resultado del ejercicio? Porque si nosotros vemos que no dice, acá lo dice, miren, acá lo tenemos, pensamos que lo tenía que determinar. Al 31/12 del 2020 se determinó que el resultado de dietética de los últimos 3 meses del año fue una ganancia de 28.000. ¿Sí? O sea, 28.000 fue lo que ganó. Ya lo tenemos determinado. 28.000. Esos 28.000
¿qué le corresponde a la empresa Pimiento? El 62,50%. Entonces, 28.000 por 62,50% me da 17.500. Como la empresa ganó, aumentó, ¿qué cosa? El patrimonio neto. Y aumenta, ¿qué? La participación que tiene Pimiento. Entonces, acciones de sociedades controladas va a aumentar por ese 62,50%, es decir, 17.500, y la contrapartida va a ser como la empresa ganó, aumentó el patrimonio neto, también gana la inversora, porque por solo tener las acciones, aumentó su participación. Resultado por evaluar al BPP, 17.500. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es reexpresar, porque tenemos los coeficientes correctores. Entonces, vamos a reexpresar. Vamos a reexpresar primero el valor de las acciones cuando se incorporaron. Se incorporaron a 207.812,50. Por lo tanto, le vamos a aplicar el coeficiente, la compra, ¿cuándo fue? Vamos a mirar cuándo fue la compra. La semana del 30 del 9 era la siguiente. El 30 del 9 del 2020. Por eso tenemos que tomar el coeficiente corrector 1,02, porque compramos el 30 de septiembre. Entonces tomamos el total del valor de las acciones por 1,02 y nos da 211.968,75. Bien, ¿qué pasó con estas acciones? Y sufrió aquí una disminución de 6.250. ¿Por qué coeficiente? Son acciones que nosotros compramos a partir de esa fecha. Por lo tanto, entonces aplicamos coeficiente 1,02. Y me daría 6.343,75. Y luego tenemos el aumento de las acciones de sociedades controladas que se produce por el resultado del ejercicio, que se obtiene a la fecha de cierre. Por lo tanto, el coeficiente corrector es 1. De esta manera, tenemos que el valor de las acciones sin reexpresar, tenemos los 207.812,50 menos 6.250 más 17.500, 219.062,50. Reexpresado, tenemos 211.968,75 menos 6.343,75 más 17.500, 223.125. De 219 a 223, llevado a moneda de cierre, tenemos un aumento de 4.062,50, que sería el REI. Entonces, ahí estamos reexpresando acciones de sociedades controladas que quedan ya en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. A REI por 4.062,50. Entonces me va a quedar acciones de sociedades controladas, obviamente por 223.125. Pero, ¿qué pasó? Nosotros acá, me pasé, acá, teníamos el valor llave. Por lo tanto, yo también tengo que reexpresar el valor llave. El valor llave se originó en septiembre cuando se compró. Por lo tanto, los 42.187,50 es por 1,02. Y me da 43.031,25. Y eso es el REI, la diferencia, 843,75. Entonces, valor llave a REI, 843,75. Como nosotros no habíamos registrado la depreciación del valor llave sobre la base del valor que nos dio en septiembre, o sea, los 42.187,50, no habíamos hecho ese valor dividido 5, directamente lo podemos registrar, la depreciación del valor llave, con el valor llave ya reexpresado. Es decir, a partir de los 43.031,25, a eso yo lo divido por 5 años y me da el valor de la depreciación anual. Pero como acá se adquirió
30 de septiembre, yo no voy a amortizar todo el año. Entonces, solamente amortizo octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. Entonces, a ese valor anual, 8.606,25, lo divido por 12 meses y lo multiplico por los 3 meses que transcurrió. Y tenemos la depreciación del valor llave proporcional y ya en moneda de cierre. Entonces, depreciación, valor llave, depreciación acumulada, valor llave, por 2.151,56. Si yo no lo hubiese hecho acá, lo hubiese hecho directamente sobre los 42.187,50, lo que me daba en septiembre, luego lo que tenía que hacer es llevarlo a moneda de cierre y hacer el asiento complementario por la diferencia del REI solamente. Y hacer depreciación valor llave, depreciación acumulada valor llave, solamente por la diferencia que corresponda del REI, para que llegara a dar luego los 2.151,56. Se puede hacer directamente reexpresado cuando yo estoy reexpresando el valor llave, ya lo puedo directamente calcular la depreciación por el valor llave ya reexpresado, y no hacerla primero por el histórico y luego por el reexpresado. Es exactamente lo mismo si lo hacemos en un paso o lo hacemos en dos. ¿Cómo quedaría entonces ahora el rubro participaciones permanentes? Acciones de sociedades controladas va a quedar por el valor reexpresado, 223.125. El valor llave va a quedar por el valor reexpresado, 43.031,25. Y la depreciación acumulada, valor llave, va a quedar por la depreciación del asiento, porque lo hicimos todo junto, 2.151,56 restando. Por lo tanto, la participación permanente queda en 264.004,49. Ahí quedaría entonces ya reexpresada en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. ¿Quedó? Sí, profe, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Luego tenemos acá el caso 11, que es propiedad de inversión, ¿sí? Dice, registrar los ajustes al cierre del ejercicio 31/12/2020 a fin de evaluar el rubro propiedades de inversión de la empresa Camino de acuerdo con el modelo adoptado de capital a mantener financiero, unidad medida homogénea y criterio de evaluación de valores corrientes. Dice, la empresa adquirió en el mes de enero del 2020 un inmueble destinado a alquiler por 200.000 pesos que abona con cheque. En realidad, la cuenta sería inmuebles para renta. El rubro es propiedades de inversión, pero en realidad yo para registrar tendría que poner inmuebles para renta, 200.000, lo adquirimos con un cheque del Banco Provincia, Banco 200.000. La vida útil del inmueble se estima en 50 años. El método de depreciación es lineal y proporcional. Y me dice que el terreno está evaluado al momento de la compra en 15.000 pesos. O sea que yo lo que tengo que hacer es a 200.000, que sería el valor del inmueble, le resto el terreno, le resto 15.000, y ahí me quedarían 185.000, que es el valor amortizable, el valor de la edificación. Y lo distribuyo por 50 años. Lo divido por 50 o le saco el 2%, que es la cuota de depreciación, y me da la depreciación por 3.700. Depreciación, propiedad de inversión o depreciación inmueble para renta, depreciación acumulada de inmueble para renta, por 3.700 pesos. Hasta ahí lo que me quedaría el inmueble sería los 200.000 menos la depreciación acumulada a la fecha de cierre, ese sería el valor residual que a mí me quedaría del inmueble. Pero luego me dice, el precio de venta obtenido del mercado efectivo del inmueble es 227.000. Serían gastos de ventas a esa fecha 20.000. El valor recuperable dado por el valor de utilización económica que brindó el flujo de ingresos esperados por alquileres es de 208.000. Cuando a mí me dice que yo tengo un mercado efectivo, o sea que puedo conocer el valor de mercado en el estado que se encuentra ese inmueble, hay un valor de mercado para ese inmueble, yo lo puedo evaluar a valor corriente y no que quede evaluado a valor de costo.
Entonces, ¿cuál sería el valor corriente? Y ese BNR, el precio de venta que se podría obtener en el mercado, menos los gastos de venta. Entonces me dice 227.000 menos 20.000, 207.000 sería el valor que yo tengo para evaluarlo al valor corriente, que es el BNR. Y el límite para el inmueble para renta, más que es el BNR, va a ser el valor de utilización económica. Porque yo el inmueble para renta, ¿a qué lo destino? Lo destino a usarlo. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me importa va a ser el valor de todos los flujos de ingresos que se reciben por las rentas a lo largo de toda la vida útil de ese inmueble. ¿Y cuánto va a ser lo que yo voy a poder recaudar de ingresos por el alquiler de ese inmueble? Por eso tiene más importante el valor de utilización económica que el valor de venta. Y el valor límite es 208.000. Como a mí me da coeficientes correctores, antes de evaluar a valor corriente, yo primero voy a reexpresar y después voy a evaluar a valor corriente. Entonces, yo voy a reexpresar el valor de origen del inmueble, que el valor de origen es 200.000, el coeficiente corrector, si el inmueble se adquirió en enero, va a ser el coeficiente de enero, 1,052, 210.400. Y la depreciación del ejercicio, 3.700, que fue calculada sobre el valor amortizable de los 200.000 pesos, o sea que está en moneda de fecha de compra de ese inmueble, que es de enero, le voy a aplicar el mismo coeficiente corrector, 1,052, y me da 3.892,40. Quiere decir que el valor de costo reexpresado es 206.507,60. Ese sería el valor residual, que es el valor de costo, reexpresado en moneda homogénea. Ese valor yo lo voy a comparar con el valor corriente, que es 207.000 pesos. Entonces, la diferencia, 492,40, es el resultado por evaluar propiedades de inversión. O sea, así como tenemos el resultado por tenencia para la mayoría de los bienes del activo, tenemos el resultado para evaluar al BPP en el caso de las acciones, que son participaciones permanentes. Tenemos el resultado por evaluar propiedades de inversión, cuando evaluamos los inmuebles para renta, valor corriente, y tenemos el resultado por evaluar bienes de cambio al BNR, cuando evaluamos bienes de cambio al BNR. O sea, esos son cuentas especiales, y la cuenta saldo de revaluación, que es de patrimonio neto, cuando evalúa valor corriente los bienes de uso por revalúo técnico. O sea, vemos que a pesar de usar valores corrientes, hay algunas cuentas que no usamos resultado por tenencia, sino que usamos una cuenta especial para reflejar ese valor corriente. Como el valor corriente está por debajo del límite, yo no tengo que hacer nada. Entonces, vamos primero a registrar la reexpresión y luego la evaluación a valor corriente. De 200.000 a 210.400, tenemos 10.400, el inmueble para renta a renta. La depreciación de 3.700 a 3.892,40, tenemos 192,40, y ajustamos tanto la depreciación del inmueble para renta como la depreciación acumulada del inmueble para renta por 192,40. Y luego evaluamos a valor corriente, inmueble para renta 492,40, resultado por evaluar propiedades de inversión por 492,40. ¿Cómo queda evaluado en propiedades para inversión el inmueble para renta? A 207.000 pesos, que es el valor corriente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y el Sí, caso sí. 12, y así terminamos en esos últimos casos, dice registrar los ajustes al cierre, bueno, a fin de evaluar propiedades de inversión de la empresa de acuerdo con el modelo adoptado por capital a mantener, unidad media homogénea y valor corriente. La empresa adquirió en el mes de febrero un inmueble destinado a alquiler por 400.000 pesos, abonándolo con cheque. Propiedad, o sea, inmueble para renta, acuérdense que usamos siempre la cuenta, a Banco Provincia 400. El terreno está evaluado en 30.000. Eso es para calcular la depreciación.
El precio de venta, dice, resulta de difícil obtención, pues en los meses anteriores al cierre no han existido operaciones de ventas inmobiliarias. No obstante, un probable precio sería neto de gastos 430.000. El valor recuperable dado por el valor de utilización económica que brindó el flujo de ingresos esperados por alquileres es de 432. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero lo que vamos a hacer es calcular la depreciación. Los 400.000 le restamos el terreno, que es 370.000 el valor a depreciar. Lo dividimos por 50 años y tenemos 7.400 la cuota anual. Pero, si no me equivoco, decía que se había adquirido en el mes de febrero. Por lo tanto, no pasó todo el año. Por eso, a los 7.400 los dividimos por 12 meses y los multiplicamos por 11, que son los transcurridos, y me da una depreciación de 6.783, depreciación propiedad de inversión, depreciación acumulada de propiedad de inversión o de inmueble para renta por 6.783,33. Bien, ¿se va a evaluar esto a valor corriente? No. ¿Por qué? Porque me dice que el mercado no es de difícil obtención el precio de venta. No hay un mercado efectivo donde me pueda determinar el valor que tiene en el mercado ese bien en el estado que se encuentra a la fecha de cierre. Por eso es que no se evalúa a valor corriente. Queda a valor de costo. Pero como hay inflación, lo tengo que reexpresar. Entonces, vamos a reexpresar el valor. Bueno, perdón. Toqué, bueno, para cualquier lado mejor. Ahora se fue para el otro lado. Diosa. Lo que yo tengo que hacer es valuar, o sea, a costo, pero a costo reexpresado. Lo que voy a hacer entonces es reexpresar tanto el inmueble para renta como la depreciación acumulada. 400.000, ¿sí? Por 1,07, porque nosotros lo adquirimos en febrero, 428.000 pesos, ¿sí? Ahí lo tenemos, 428. Bien, y luego, la depreciación, 6.783,33 por 1,07, ¿por qué? Porque es desde febrero, lo calculamos sobre el valor de los 370.000 que estaban en moneda de febrero, me da 7.258,17. Por lo tanto, el valor residual, valor de origen reexpresado, la depreciación acumulada reexpresada, me da 420.741,83. Como el límite, consideramos el límite, no vamos a evaluar a valor corriente porque no hay un mercado efectivo, yo no tengo un precio de venta seguro. Entonces, como el límite está determinado en 432.000, que es el valor de la utilización económica, ¿sí? Y el valor está por encima del costo reexpresado, lo dejo a costo reexpresado. Lo que sí tengo que hacer es llevar de 400.000 a 428.000, inmueble para renta a Rey por 28.000, y 6.783,33 a 7.258,17, que es la depreciación acumulada, depreciación de inmueble para renta, depreciación acumulada de inmueble para renta, por la diferencia, 474,83. Y entonces me va a quedar la propiedad de inversión valuada, o sea, en el rubro propiedad de inversión, el inmueble para renta queda valuado su valor residual reexpresado. Es decir, 420.741,83. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. La diferencia en el tratamiento tiene que ver si tengo un mercado activo donde puedo, o efectivo, donde yo puedo conocer y estar seguro del precio de venta de ese inmueble, el estado que se encuentra, lo evalúo a valor corriente. Si no lo tengo, lo dejo a costo reexpresado. Obviamente cuando hablamos de costo reexpresado es el valor residual, ya deduciéndole la depreciación acumulada reexpresada. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si hay inflación, lo reexpreso y ya está. Si no hay inflación, no se reexpresa. Pero seguramente va a haber inflación, porque estamos con inflación, así que lo vamos a tener que reexpresar. La diferencia es eso.
No, lo valúo valor corriente, no lo valúo valor corriente, pero siempre lo valúo valor corriente o a costo represado, siempre lo comparo con el límite. Y el límite va a ser el valor de utilización económica, porque este inmueble está destinado a ser utilizado, a ser alquilado y no a ser vendido. Por eso el mayor de los dos es el de utilización económica y no el vender. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Quedaría entonces por ver